Más una vez más, estimado, estimada, volvemos a este sector de la palabra de Dios. A estos momentos siempre volvemos, hermanos, hermanas, a estas horas, a estos minutos, podemos decir. Gracias a Dios, nuevamente estamos para dar lectura la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios que llega hasta los confines de la tierra. La palabra de Dios en este momento. Esto es escudriñando las escrituras. Rápidamente entramos de esta manera a la palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida. Vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarte que usted puede buscar Segunda Samuel capítulo 15 versículo 30. Segunda Samuel, vamos dando lectura en este momento, estimado, estimada. Segunda Samuel, quiero invitarte, estimado, que usted use la palabra de Dios, la Biblia, que usted estás ahí levantado de tu cama. Usted que está trabajando, también ocupado, puede aumentar su volumen de su ahí usted donde está conectado. Muy bien. Capítulo 15, versículo donde vamos a leer, estimados, es 30. Dice así la palabra del Señor. Esta es, estimado, estimada, para nosotros, para este día, para esta jornada, para esta noche, para esta madrugada. Usted donde se encuentra, en la nación donde está escuchando, en la ciudad, en la provincia donde usted está escuchando, esta es la palabra de Dios. Y esto es donde usted y yo tenemos que entender, llegar a descubrir, llegar a escudriñar la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, Segunda Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Palabra de Dios. Hoy hablaremos, estimado hermano, hermana, esa palabra que registra en Segunda Samuel capítulo 15, 28, donde dice 15:30, mil disculpas, ahí estamos viendo, ahí tenemos marcado esa palabra. Segunda Samuel capítulo 15:30, ahí dice ahí, cuesta de los olivos. Olivos, ¿qué era? Monte. Entonces en este momento veremos la palabra de Dios donde monte de los olivos. Antes de verlo, hermanos míos, vamos a un poco escudriñar acerca de monte de los olivos. ¿Qué será, hermanos, hermanos? ¿Qué habrá en montes de olivos? ¿Qué acontecimientos sucederán? ¿Por qué la palabra de Dios en la Biblia mencionará monte de los olivos? Entonces, hermanos míos, podemos preguntarnos históricamente qué sucederá en Monte Olivos. En el pasado, ¿qué haya pasado en Monte Olivos? En tiempos de Jesús, ¿qué haya pasado en Monte de Olivos? En los días que vendrán, en el postrer tiempo, ¿qué pasará en el Monte Olivos? Pues, estimados, estimadas, vamos a ver solamente en este momento, en esta jornada, que usted está en el día, usted que está amaneciendo,
vamos a ver 5 puntos acerca de Monte de los Olivos. Estimado, estimada que estás con la Biblia, vamos a llegar a escudriñar. Muy bien. Vamos a comenzar, primeramente la palabra del Señor nos muestra aquí, vamos a ver, aquí podemos verlo primeramente, primer punto, así como hemos dicho. Pero antes recordaremos, ¿por qué haya llorado? ¿Por qué estará llorando? ¿Quién estará subiendo por ese cuesta de olivos? Dice, cuesta de monte de olivos, está subiendo, ya. Ustedes ahí en un análisis pueden verlo. Monte de los Olivos es una montaña, ya no es, hermanos, el monte así como nosotros entendemos monte, árboles, sino Monte de Olivos. En aquellos tiempos decía, Jerusalén está rodeado de montes, Monte Getsemaní, Monte Olivos. Hay varios montes que mencionan montes. Está rodeado ciudad de Jerusalén. Entonces aquí dice, David subió la cuesta de los olivos. David, ¿qué era? Rey. David, cuando estaba subiendo, ¿estaba bien en su vida? Es la pregunta. David, cuando estaba subiendo, podemos decirlo, el primer punto, hermanos míos, este varón estaba abatido, subió abatido. Podemos decir, cuando David estaba subiendo por Monte de Olivos, no era un rey justo, ya no un rey bondadoso, un rey temeroso, un rey amoroso a Dios. La palabra de Dios eso nos hace entender. Era un rey pecador, podemos decirlo así. Era un rey pecador. ¿Sabes por qué? La Escritura menciona que David había cometido el error en su vida. Ustedes saben bien el error, el pecado que cometió David es el asesinato, homicidio, el adulterio. Entonces, todo la palabra de Dios, eso nos habla, ¿no? Donde por esas cosas también llegó a afectar. Usted puede analizar por qué estaba llorando. Las consecuencias, así como dice, pecados tiene consecuencias. Eso tenemos que entender, hermanos míos. Aquí no es así por así estar llorando, subiendo por el Monte Olivos en la cuesta llorando. Porque o sea que las consecuencias está viviendo, las consecuencias. Ustedes van a llegar a entender, todo pecado tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencias terribles. Así como alguien dice, pecado parece que tiene una cara bonita, pero en el fondo tiene consecuencias gravísimas. Pecado nos va a traer consecuencias, porque hermanos, hermanas, muchos en esta vida nosotros como seres humanos hemos hecho pecados, pero después lamentamos. Es cierto, ¿no, hermanos, hermanas? No, esto es muy transparente la palabra de Dios. Todo aquel que va a llegar a cometer el pecado siempre verá, diremos después, suceder las consecuencias. Las consecuencias donde nos toca llorar, en las consecuencias donde nos toca sufrir, en las consecuencias donde nos toca lamentar, en las consecuencias donde vamos a, hermanos y hermanas, afligirnos, en las consecuencias donde vamos a
abatirnos. Eso es real, 100% real, hermanos y hermanas. La palabra de Dios no oculta. Aquí nosotros donde tenemos que parar en texto, donde tenemos que analizar. Y usted mismo está analizando. David había llegado a adulterar. David había llegado a asesinar, así como homicidio, pecado de adulterio, de los cuales ya advirtió el profeta Natán que llegaría, diremos, la consecuencia pagaría, a pesar de que el perdón encontraría en el Señor. Y estimados hermanos, usted que está en este tiempo quizá animado, quizás estás bien agarrado de Dios, no cometas el error, porque vendrá consecuencia, porque vendrá, es como decir, vendrá días donde tendrás que llorar, donde tendrás que lamentar 1000 veces, donde tendrás que arrepentirte, pero no será quizá un arrepentimiento en relación con Dios, sino que un arrepentimiento, remordimiento, donde golpearás tu corazón. ¿Por qué no más hice este mal? ¿Por qué me he desviado? Pecado tiene consecuencia. Una y otra vez nosotros hemos sido advertidos por los predicadores, por los maestros, por los líderes, por aquellos que pregonan el evangelio, por aquellos hermanos estimados, siervos de Dios que anuncian la palabra de Dios acerca del mensaje del pecado. Es muy triste, lamentable, hermanos y hermanas. Alguna vez nos tocó llorar. A las señoritas le tocó llorar, lamentar por haber cometido un error. A los jóvenes le tocó llorar. A los padres de familia, a los casados también. Algún momento tuvo que llorar porque cometió el error, pecado. Y el pecado trae consecuencias. En el Cuesta de Olivos, rey David, como un rey pecador, subiendo, abatido en el corazón, en el alma, pero llorando, pues las consecuencias vinieron. Pues las consecuencias dice que Absalón se levantó contra él. Absalón levantó su espada. ¿Para qué? Para eliminar a sus siervos. ¿Quiénes eran los siervos de David? Los valientes de David, los seguidores de David. Entonces, hermanos y hermanas, ahí está subiendo las consecuencias. Mirad a dónde hace llegar a David descalzo. ¿Alguna vez caminaste cabeza abajo, descalzo? Es una situación crítica, hermano, hermana. Es una situación tan donde podemos decirlo, ¿cómo consolarnos? Ni 1000 veces arrepintiéndonos, hermano, hermana, vamos a llegar, hermanos míos, arreglar ese punto. Tenemos que llegar a entender, hermanos míos, la palabra de Dios nos está diciendo, no cometas el pecado. El Evangelio, ¿qué nos dice? El Evangelio, más bien sanamente nos dice, sigue los caminos de Dios, vas a estar bien. No solamente el Evangelio habló, el Antiguo Testamento también habla. El que anda en los mandamientos de Dios, el que anda en los dichos de Dios, va a ser saciado, va a vivir bien, va a vivir, dice, bendecido, va a hallar gracia en los ojos de Jehová. Pero cuando nosotros desobedecemos, infringimos, quebrantamos y hacemos el pecado, vienen las consecuencias.
Ustedes, mis hermanos y hermanas, un poco, a ver, vamos a parar ahí. ¿Por qué uno se vuelve loco? ¿Por qué uno pasa tomando todos los días viernes, sábado? ¿Por qué? ¿Por qué está, diremos, totalmente perdido? ¿Por qué una mujer llora? Ustedes mismos reflexionen, ¿por qué la señorita con un hijo de soltería llorando? ¿Por qué el joven en la cárcel? ¿Por qué las cosas están sucediendo? ¿Sabes? Sencillo es. Hemos fallado a Dios. Hemos fallado. Y David falló. David falló a Dios y tuvo que pagar consecuencias. Usted, hermano, hermana que estás escuchando, también has fallado. Yo también he fallado y he pagado las consecuencias. Consecuencia pagar, o sea que el pecado cobra. Alguna vez un predicador estaba escuchando así: así como pecas, así como pagarás. Qué terrible, ¿no? Así como pecas, así también pagarás. O sea que el pecado va a llegarte un día a cobrarte caro. El pecado va a llegar a cobrarte carísimo. ¿Acaso robar es robar? ¿Nos van a felicitar? En algunos lugares maldicen diciendo: ¿por qué no trabajas flojo? Dicen. A los rateros, a los que roban, le linchan, queman, maldicen, golpean, insultan. Hasta eso tiene consecuencia. A pesar de que, diremos, uno comete llegar, desobedece los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios dice: no fornicarás. Pero cuando nosotros, tú y yo, hemos desobedecido, hemos fornicado, de los cuales tenemos que pagar precio. Precio tenemos que pagar, las consecuencias de aquella maldad. Cuando las palabras de Dios dicen: no vas a adulterar, llegamos a adulterar, pagamos precio. Cuando las palabras de Dios dicen: no vas a ser fiel al único Dios verdadero. ¿Sí? Dice, ¿no? Fiel vas a ser a Dios. Pero cuando nosotros llegamos a acudir a los hechiceros, a los curanderos, cuando, hermanos y hermanas, las cosas empeoran, cuando la maldición viene contra nosotros. Cuando una persona, cuando la palabra de Dios dice: no matarás, pero quitamos el ser humano, de los cuales uno aparece pagando consecuencia y aparece en el cárcel. Cuando uno también quita la vida, aparece una hermana enferma en el vientre. ¿Sabes, estimado hermano? El pecado cobra. Y aquí, estimado hermano, eso nos hace entender: en la cuesta de Olivos estaba subiendo un rey pecador, abatido en el alma, pero llorando, cabeza cubierta. Es como decir: qué vergüenza, Dios mío. Esos momentos así, cubierta la cabeza, descalzo. Dios no te puede hacerte eso, hermano, hermana. Descalzo, llorando por alguna otra cosa. Aquí no está llorando por una victoria. David no está llorando. Lindo sería, David lloraría: gracias, Señor, mis lágrimas caen porque estoy de gozo. No. David está llorando abatido, cabeza cubierta
descalzo, pero pagando las consecuencias. Bien, hermano, hermana, espero que hayamos entendido. Ese en la historia sucede en el pasado, donde llega, donde le sacude a David totalmente el abatimiento, la tristeza, la aflicción. No solamente él. ¿Hasta dónde afecta, hermanos y hermanas? Afectó esto hasta a otro, al pueblo más. Pueblo más estaba cubierto. Iban llorando, dice. ¿Alguna vez te tocó esto, hermano, pasar? Quizás de tu comunidad saliste llorando porque hemos fallado a Dios. De tu provincia, de tu ciudad, alguna vez tuvimos que pagar precio, ¿no, verdad? Tiene precio, el pecado se cobra. Muy bien. Ahora pasaremos a otro punto donde nos habla la palabra de Dios. En el monte Olivo, ¿qué más sucederá? La palabra de Dios nos va a decir. Pero antes de pasar, quiero decirte, en este primer punto dice que era bajo a una nube así, ¿no? Un día triste. Pero en otro lugar también muestra ahora aquí hay otro rey, también estaba también en el Monte Olivos. En Monte Olivos se encuentra otro rey. A ver, vamos a ver también allí la escritura, ¿qué nos habla allí? En Lucas capítulo 19, 37. Lucas. Veremos la palabra de Dios en Lucas. La escritura registra así. En Lucas habla en 19:37 la palabra de Dios de la siguiente manera, nos habla 37, así dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Muy bien, una vez más, la palabra de Dios. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. ¿Qué encuentran, hermanos míos, en este momento? Estimado, aquí en la palabra de Dios encontramos, aquí en este segundo punto encontramos otro rey, pero ya hijo de David, así como la palabra de Dios menciona, hijo de David, Jesús, el rey de reyes, podemos decir, el rey de reyes. Allí están aclamando, pero un rey de reyes sin pecado. En Antiguo Testamento vemos otro rey abatido, pero llorando, la gente llena de tristeza, rey pecador. Pero aquí vemos en Lucas 19:37 un rey de reyes sin pecado. Pero aquí también menciona otra palabrita, en escudriñando las escrituras aparece una palabra, dice aquí, mira, casi lo mismo también, pero muy diferente, donde dice toda la multitud de los discípulos, dice gozándose. Esa palabra puedes encontrar. ¿Qué diferencia ves, hermano, en este momento? En otro, el rey David llorando,
aquí en Monte Olivos, pero otro rey gozándose. Hay una diferencia, hermano, hermana. Gozándose, o sea, llorando, gozando. Llorando, gozando. Pues, hermano, vamos a hacer una diferencia así. Donde hay pecado siempre habrá lágrimas, pero lloro, tristeza, abatimiento, quebranto, lamento, amargura, esas cosas. Pero donde no hay pecado habrá, estimado hermana, hermano, gozo, paz. Ya veremos maravillas, veremos bendiciones, veremos, hermanos míos, ya habrá, diremos, de alabar a Dios, porque ciertamente, realmente, en esa dirección nos llevará donde no hay pecado. Donde no hay pecado, hermanos míos, ciertamente estaremos de gozo. No dice alegrando, no dice aquí la palabra de Dios, cuando toda la multitud estaba ahí con los discípulos, alegrándose, no dice, porque la alegría es pasajera. Aquí dice gozándose. Comenzó a alabar a Dios, dice, voces de que dieron. Pues vamos a llegar a entender aquí. ¿Sabes, estimado? Donde hay pecado, siempre habrá tristeza. ¿Sí o no? ¿Verdad, hermanos? Donde hay pecado, siempre habrá abatimiento. Pero mira, aquí podemos encontrar donde no hay pecado, habrá gozo. Tú que me estás escuchando, estás de gozo porque tú te has alejado de pecado. La persona que se aleja del pecado está contento. ¿Por qué va a estar triste? Si ha llegado pruebas, la palabra de Dios, ¿qué dice? Cuando tú tienes si te has alejado del pecado, más bien la palabra dice, gozaos cuando halláis en diversas pruebas, dice. Porque la prueba no vendrá para destruirte. Al contrario, las pruebas y las luchas te edificarán. Las pruebas y las luchas te fortalecerán tu fe. Las pruebas y las luchas te harán crecer. Las pruebas y las luchas te impulsarán más a Dios. Pues porque no va a estar triste, porque sabe Dios y sabe tu alma que las pruebas es una edificación. Pero cuando vas a estar en pecado, yo voy a estar en pecado, y a eso no podemos decir prueba. Por ninguna manera es prueba. Es disciplina. Estamos pagando el precio del pecado. El precio del pecado es las consecuencias. Una vez un pastor, al enseñar en una clase, dijo así: cuando nosotros estamos caminando con Dios así rectamente, justamente, no hay miedo. ¿Por qué? No hay miedo, dice, no hay miedo. No hay miedo. Pero cuando nosotros ya tenemos pecado, cuando ya tenemos error, cuando ya hemos fallado, hay miedo. Por eso, hermanos míos, cuando una persona está cerca de Dios, a pesar de que va a pasar momentos, aún va a haber gozo del Señor. Yo no digo, hermanos, la palabra de Dios, por eso también debe registrar. Bien ha dicho la palabra de Dios. Romanos 12:12, ¿no? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante la oración. Va a estar gozosos, esperando, a pesar de que estás en tribulación.
pues sabe Dios, algún momento Dios te va a librar de eso. Y aquí encontramos lo que podemos llegar a entender, que el pecado traerá tristezas, traerá lloro. Pero el que es, diremos, el que está siempre caminando en la justicia, en la rectitud, ¿qué va a traer? Así como Lucas dice, gozo, gozo. Vamos a llegar a gozarnos. Y eso es muy importante aquí. Mira, cuando el rey pecador estaba en la subida, subiendo, pero llorando, triste, abatido. Y aquí encontramos otro. En la bajada también, en la bajada de Monte Olivos, pero gozándose. Así es, hermano, la palabra de Dios nos habla. Seguiremos viendo en las palabras del Señor. Hay también otra palabra de Dios aparece. Esto encontraremos este tercer punto donde la palabra del Señor muestra en Lucas 22. Ya no es por el pecado ni sin pecado, sino por otras razones también se encuentra en Monte Olivos. A ver, vamos a ver. En Lucas 22:39 registra. En Lucas encontraremos 22 en las palabras del Señor. Usted mismo puede analizar. 22:39. Nos dice así la palabra del Señor hasta 42. Son 4 versículos donde registra así. Y esto también dice así, mira. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Qué vemos, hermanos? Aquí encontramos la palabra poderosa del Señor en Lucas 22, donde aparece el Rey de reyes sin pecado, pero cargando pecados. O sea que cargado de pecados, o sea que podemos decirlo, empieza a cargar los pecados de este mundo, donde hermanos, Él reconoce. Él empieza a cargar el pecado y, hermanos, hermanas, ¿sabes? Va a llevar hasta la cruz de todo el mundo. Desde ese momento empiezan a cargar el pecado de todo este mundo. Entra en decisión. Él toma la decisión porque pecado es terrible. Pecado es un veneno. Pecado es una ruina. Pecado es una maldición. Pecado es una, podemos decirlo, vergüenza. Por eso, hermanos, Jesús aparece aquí en las Escrituras, donde en Monte Olivos está orando. Empieza a entrar en oración, porque ahí menciona copa. Y ciertamente, hermanos,
el pecado no es, diremos, puede ser el placer bonito, puede ser la tentación bonito, así como la fruta prohibida era agradable.